a un periodista de larga trayectoria, un periodista con experiencia, un periodista al que respetamos y admiramos. Es escritor, es autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte. Y bueno, le tenemos que preguntar sobre García Luna, sobre Calderón, luego de que la revista Proceso precisamente señalara que, de acuerdo a un testigo, García Luna movió todo para aniquilar a los Arellano Félix y beneficiar al cártel de Sinaloa. Luego la polémica que se ha desatado por lo que dijo Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, sobre una investigación internacional en contra de Felipe Calderón, lo que ha hecho enojar al expresidente panista de México, conocido en las malditas redes sociales como el comandante Borolas. Pero también quiero que nos dé su opinión acerca del brother Richard Ricardín, de Alito Moreno. Resultó otro brother del presidente nacional del PRI, y de todo lo que se viene luego precisamente de las publicaciones que da a conocer, que exhibe Laida Sansores. Hay que hablar también de los salinistas que andan desatados. En fin, tantos temas sobre la mesa, querido Paco Cruz. Saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya, mira, bien, como dices tú, es una agenda cargada, ¿no? Como que digo que los demonios de la sucesión andan sueltos ya, porque todo esto se da en ese proceso, ¿sí? Aunque nos falta todavía el 2023, pero todo se enmarca ya en el proceso de sucesión de 2023. Así que tú dices por dónde empezamos, Vicente. Bueno, si te parece, por lo que está ocurriendo en el Estado de México, que tú lo conoces bien, si te parece, porque allá incluso se ha hablado de reuniones de Ana Lilia Herrera, que fue desplazada pues desde el poder priista para que quedara como candidata del Moral rumbo al 2023. Se ha hablado incluso de que Ana Lilia Herrera ha tenido acercamientos con el equipo de la profesora Delfina Gómez, que encabeza Horacio Duarte. ¿Qué se está moviendo y cómo los hilos salinistas que andan desatados y los que no son salinistas, pero que sí del grupo Atlacomulco, se están moviendo? ¿Qué está pasando, mi querido Paco Cruz? Porque te he visto también activo publicando en redes sociales sobre este tema. Vicente, mira, ¿qué te parece si lo enmarcamos primero? Porque sí es una ofensiva, salinista abierta, ¿sí? Por varios frentes. Primero, en la Ciudad de México, a través de quien, bueno, ya lo conoces tú, Roberto Madrazo Pintado, a través de Latinos, que es el principal benefactor de este canal de noticias que encabezan Carlos Loret de Mola y Broso, Beatriz Paredes Rangel, Enrique de la Madrid Cordero, y Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Salinas, que mira, olieron una debilidad de Alito Moreno y se lanzaron todos como en orquesta, dirigidos por el titiritero mayor que es Carlos Salinas de Gortari. Y esa misma rama, ese mismo titiritero está moviendo los hilos del Estado de México, ¿sí? Apoyando abiertamente a la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo, ¿sí? Tú y yo habíamos comentado el destape de Alejandra del Moral Vela era clarísimo hace meses. No había engaño, no había nada. Que la diputada Herrera quisiera verlo así, eso ya es su problema, pero había todos los visos, había señalamientos, lo afirmamos aquí, no había ninguna equivocación. Mira, Alfredo del Mazo Maza, que es el gobernador, y su primo, Enrique Peña Nieto, el expresidente, jamás iban a apoyar a Salinas o a un proyecto salinista. Enrique Peña por una razón, porque al final de su administración lo engañaron. Se siente él defenestrado del salinismo, lo dejaron solo, así que no iba a votar por otro salinista. Alfredo del Mazo Maza, recuerda, jamás
jamás apoyaría un proyecto salinista. Si lo aplastan en el proceso y lo someten, eso es otra cosa. Pero recuerda, mira, en 1987, en el proceso de sucesión de Salinas, de Miguel de la Madrid Hurtado, Alfredo del Mazo González, el papá de Alfredo del Mazo Maza, cometió un error. Enrique de la Madrid le dijo, recuerda que eran muy unidos, de la Madrid llamaba a Alfredo del Mazo Maza el hermano que nunca tuve. Así que era familiar. Enrique de la Madrid le decía tío. Era un hombre cercano a la familia. Miguel de la Madrid lo impuso como gobernador con López Portillo del Estado de México. En 87, cuando se llega a la época de sucesión, Enrique de la Madrid le filtra a Alfredo del Mazo, a Alfredo del Mazo González el tapado es de las iniciales SG. Alfredo del Mazo González salió confiado pensando que era Sergio García Ramírez, y lo destapó y fue el 4 de octubre de 1987. Poco después, Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari se dio a decir, no, el tapado soy yo, avalado por Miguel de la Madrid. Así que Salinas lo vio como una traición, como un intento de defenestrarlo, no como un error salido de Enrique de la Madrid. No como un error. Entonces, apenas tomó posesión, Carlos Salinas de Gortari defenestró, persiguió y humilló a Alfredo del Mazo González. Lo expulsó del país, lo desterró. Con chamba, pero lo desterró, no le dejó hacer nada. Alfredo del Mazo Maza vivió ese proceso, vivió la humillación. Alfredo del Mazo González nunca superó, cayó en una profunda depresión hasta que se murió. Todo ese tiempo vivió, aunque intentaron rescatarlo, intentaron hacer todo, nunca se repuso de la defenestración. ¿Cuándo y cómo Alfredo del Mazo Maza va a apoyar un proyecto salinista si ya lo conoce? Él sabe que es un monstruo. Así que era clara el destape de Alejandra del Moral Vela como su sucesora. Pero recuerda, pero están en juego 12.5 millones de votantes, más o menos. Ahora son 2.3, 12.3. Para las elecciones eran 12.5, 12.7, es el cálculo. Así que los salinistas que hay en el grupo Atlacomulco, encabezados por Arturo Montiel Rojas, tío de Peña, y Emilio Choife Chemor, hay dos salinistas que están empujando a Ana Lilia para que encabece un ataque frontal al gobernador del Estado de México. Es eso, un ataque frontal, una rebelión abierta, ¿sí? Ana Lilia Herrera Ansaldo no tendría sola fuerza para enfrentar al expresidente Peña, tampoco al gobernador Alfredo del Mazo. Ahora mira, hay otra. En 2017, cuando estaba en juego la sucesión del Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo le tendió una trampa abierta a Alfredo del Mazo Maza y se autodestapó como candidata a la gubernatura. Fue necesario un manotazo del presidente Enrique Peña para que Ana Lilia se sometiera, agachara la cabeza y aceptara a Alfredo del Mazo Maza. Y luego tienes otro jugador ahí también, Erubiel Ávila Villegas, otro salinista que nunca se ha llevado bien con Del Mazo. Así que Del Mazo no tuvo ninguna duda, Peña tampoco. Así que hoy es el proyecto salinista contra el proyecto del expresidente Peña y de Alfredo del Mazo Maza. ¿Quién va a tener más poder? Bueno, pues ya lo veremos de aquí. En enero es el destape abierto. Sí, ahora la Alejandra del Moral Vela, que además, mira, hay que decirlo, viene con Enrique Peña Nieto y con Alfredo del Mazo Maza desde 2004, ¿eh? Y otra cosa que debemos recordar, Alejandra del Moral Vela fue artífice del fraude para imponer
Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México. Ella era la dirigente del PRI y ella fue el artífice del fraude. Sin ese fraude, Alfredo del Mazo Maza no habría sido nunca gobernador y habría ganado como ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez. En ese ataque Oye, frontal que Paco, encabeza la diputada Ana Lilia Herrera, respaldada por el salinismo, pues mira, hubo una reunión que ya no se desmintió, hubo una reunión con la maestra Delfina Gómez Álvarez el fin de semana. ¿Sí? Dijeron que fue un encuentro fortuito, de producto de la casualidad. Sí, mira, yo digo qué casualidad, un evento en el mismo lugar, a la misma hora, y solo les faltó decir en el mismo salón. No, mira, fue un ataque abierto a Alfredo del Mazo Maza y a su candidata favorita o precandidata, Alejandra del Moral Vela. Entonces, tiene que verse por la lucha salinista en el proceso del poder y de las elecciones presidenciales de 2024. Y eso se enmarca, que tú lo has visto esta semana con claridad, todos los salinistas salieron en banda a autopromocionarse, a autodestaparse como precandidatos presidenciales del PRI, al que tú le veas, al que vayas. Enrique de la Madrid, recuerda, mira, nada más un recuerdo, el 13 de febrero de 2009, Miguel de la Madrid Hurtado dio una entrevista a radio y televisión, se la dio a Carmen Aristegui, y en esa entrevista, Miguel de la Madrid Hurtado acusó de corrupción a Carlos Salinas de Gortari, y a Raúl Salinas de Gortari lo acusó de estar involucrado con el narcotráfico. Un día después enviaron una carta para desmentir esa entrevista. La carta es casi clarito que del único personaje que pudo haber salido fue de Enrique de la Madrid Cordero. Sí, prefirió hacer pasar a su padre como loco y apoyar a Salinas. Finalmente ya se iba a morir su padre y a partir de allí despegó su carrera política. Es un tipo mediocre. Bueno, nada más hay que oír lo que a quién quiere como secretaria de Gobernación. Sí, entonces yo recuerdo algunas preguntas de aquella entrevista que le hicieron cuando acusa a Raúl Salinas y a Carlos Salinas de corrupción y de involucramiento con el narcotráfico. Le preguntan con quiénes tiene relación y el presidente o el expresidente de la Madrid señaló, no sé exactamente lo que le dieron dinero para llevárselo a Suiza, a Raúl Salinas. Acuérdese que un grupo de empresarios reconocieron una parte de ese dinero. Le preguntan, ¿por complicidad? ¿Era dinero del narco? Y responde el expresidente Miguel de la Madrid, seguro que sí. Entonces, es el grupo salinista en pleno. Y luego, bueno, de Beatriz ya platicamos. Ella reúne todos los vicios y toda la corrupción del PRI desde Luis Echeverría Álvarez hasta llegar a Salinas, que la encumbra. ¿Sí? Roberto Madrazo Pintado, pues es hechura también de él y de Carlos Jan González, que era prácticamente su padre adoptivo, después del asesinato o del avionazo en el que murió su padre. Y Claudia Ruiz Salinas, mira, hasta 2003, cuando ya tenía 30 años de edad, ella se paseaba por Europa gastándose el dinero, sin importar el asesinato de su papá y probablemente de su tío, pero mira, se paseaba por Europa bajo el nombre de Claudia Ruiz. Nunca usaba el Salinas. Está documentado. ¿Por qué? Porque también despreciaba el Salinas. Recuerda que Raúl Salinas fue juzgado y condenado por la autoría intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Fue necesaria la intervención del presidente Fox hasta 2005, aunque lo ha negado, ¿sí? Una negociación directa con Carlos Salinas para que liberaran y exoneraran a Raúl Salinas de Gortari. Entonces Claudia se paseaba libre con el apellido de Fenestrado, nunca lo usó.
¿Cómo la convenció Carlos Salinas de Gortari? No lo sé. Mentiría si digo, pero fue Carlos Salinas el que la convenció. Eso hay evidencias de sobra. La convenció, la regresó a México, la introdujo a la política. Y mira, te voy a dar un dato que es bien fundamental que nadie se acuerda, pero que lo publiqué en 2014 en un libro que se llama Los Juniors del Poder. La carrera de Claudia se ha consolidado desde que en septiembre de 2006 la integró al panismo que iba a gobernar el país, y a partir del 1 de diciembre de este año la impuso Carlos Salinas como jefa de asesores o coordinadora de asesores del secretario de Seguridad Pública. ¿Y sabes quién es el secretario de Seguridad Pública? Genaro García Luna. Es decir, Claudia Ruiz Salinas inicia verdaderamente su despegue político como alumna y bajo la tutela de Genaro García Luna. 2 años después la llevan a la PGR, y después Salinas, con el colmillo que tiene y con los hilos que mueve, la incrusta en el equipo de Enrique Peña Nieto, y es el despegue de Claudia Ruiz Salinas, secretaria de Turismo, todo lo que tú quieras. Hoy, Claudia representa la cara nice o la cara bonita de los salinistas, pero en realidad representa el retorno de los brujos. Pero es el salinismo en pleno, que ha tomado varias aristas para atacar primero la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI, y segundo, el nombramiento de Alejandra del Moral Ávila como precandidata del PRI al gobierno del Estado de México. Es decir, el salinismo ha visto un poco de sangre, de debilidad, y está atacando por todos los frentes que puede. Es la única forma de regresar al poder y de asentarse en el poder, Vicente. Entonces confirmas lo que siempre he dicho, que en la política no hay coincidencias, Paco, porque ayer circulaba en redes sociales esta fotografía de Claudia Ruiz Salinas, de Beatriz Paredes, de Ildefonso Guajardo y de Enrique de la Madrid, quien por cierto ya estaba señalando como posibilidad en la Secretaría de Gobernación a Lili Téllez. Estamos hablando de la exsecretaria de Relaciones Exteriores con Peña Nieto y alumna, dices tú, de Genaro García Luna, Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari e hija del asesinado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, de Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, autodestapada como precandidata o aspirante a la candidatura de oposición en el 2024. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto y actual diputado federal por Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional, y Enrique de la Madrid, este junior de la dinastía de la Madrid, quien fuera también secretario de Turismo en tiempos de Peña Nieto. Y para que sea la cereza del pastel, pues nada más leo hace una hora lo que comenta Vicente Fox Quesada, el expresidente panista de México, por toda la relación que acabas de hacer, mi querido Paco. Todo encaja perfectamente. Fíjate lo que escribe Vicente Fox. Alguno haría una buena presidencia. Todas y todos deben ir al gabinete. Otro tanto debe aportar el PAN y el PRD. Imagínense ese gabinetazo de coalición chingón. Vamos, México, sí se puede. Pues el gran panista aplaudiendo a los priistas que se reúnen ahí frente al Monumento a la Revolución, mi querido Paco. Pero claro, Vicente, nada más recuerda, ¿por qué Vicente Fox movió los hilos de la presidencia para que un juez federal perdonara, exonerara y liberara a Raúl Salinas? Tienes que recordar que en el gobierno de Salinas, Carlos Salinas de Gortari ordenó reformar la Constitución para que el hijo de un mexicano, de un extranjero,
pudiera ser presidente de la República. Recuerda que antes tenía que ser mexicano, hijo de padres mexicanos, nacidos en México. Carlos Salinas de Gortari reformó la Constitución para abrirle la puerta a Vicente Fox Quesada. Todo mundo en aquella época, recuerda, pensaba que le estaban abriendo la puerta a Carlos Jan González, que parecía, porque luego aclararemos esto, hijo de alemán, que en realidad era un hijo de mexicano, pero parecía hijo de alemán y creían que era la dedicatoria para Carlos Jan González, pero era una dedicatoria para Fox. Recuerda, Carlos Salinas le abrió la puerta al PAN para gobernar a través de las concertaciones. El PAN nunca ganó nada. Carlos Salinas se lo regaló. ¿Por qué? Porque la cúpula panista de esa época, encabezada entre otros por Diego Fernández de Ceballos, no solo validó el fraude electoral de 88, sino que encabezó las iniciativas para destruir y quemar las boletas electorales de 1988, en las que estaba el fraude escandaloso para impedir la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República. Entonces todo encaja, pero claro, y recuerda después, Fox traicionó al PAN y apoyó a Peña para llegar a la presidencia. Así que todo encaja muy bien. Y recuerda, Claudia desciende de una familia que desde los 50 se siente predestinada a gobernar. Raúl Salinas Lozano, su abuelo, pensaba que ellos pertenecían a una clase élite, a una sangre azul que debía gobernar este país por décadas. Recuerda que cuando Carlos Salinas en octubre de 87 es declarado o destapado como candidato presidencial del PRI, va con su padre y le dice, nos tardamos 24 años, pero llegamos. ¿Sí? Y va con su tío Antonio Ortiz Mena, que era el cacique de los economistas de este país, secretario de Hacienda en dos sexenios, y le dice, nos tardamos 24 años, pero llegamos, 25, dicen algunos, tardaron 24, pero llegamos a la presidencia. ¿Sí? Desde Raúl Salinas se sentían una clase privilegiada, se sentían los Kennedy de este país. Salinas intentó reinventar, Salinas Carlos, el concepto de realeza, y quiso emular al general Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución, para convertirse en el jefe máximo de la presidencia de este país. Nunca ha dejado de soñar con la presidencia. Claudia en ese proceso perdonó todo. Recuerda, a mí me queda muy grabado cuando Noroña le dice, pero Carlos Salinas mató a su papá, y que ella se va. Y esa es la realidad, los hilos de aquel asesinato en septiembre de 1994 llevaban a la oficina presidencial, terminaron por acusar a Raúl Salinas. Recuerda, a través de un complot en el que participaron varios detenidos, pero uno que nunca apareció, el diputado Manuel Muñoz Rocha. Y cuando todo mundo decía y señalaba de aquella asociación y complot con el narcotráfico para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, recuerda que hubo versiones nunca investigadas, aclaro, versiones y rumores de que Raúl Salinas de Gortari era el asesino intelectual o autor intelectual del asesinato por motivos de sexualidad, porque no le gustaba la sexualidad de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu. Sí, que ya vivía separado de Adriana Salinas de Gortari. Pero nunca se investigaron esos nexos, esos lazos. Cedillo tuvo miedo, recuerda, impuso a Mario, primero Carlos Salinas, y luego Cedillo, lo impusieron a Mario Ruiz Massieu como fiscal general o su procurador general para investigar ese asesinato, pero terminó suicidándose en Estados Unidos. ¿Sí? Que hubo y hay todavía muchas dudas sobre si se suicidó o lo suicidaron. ¿Para qué? Para que no revelara aquellos motivos por los que Raúl Salinas de Gortari había participado en el asesinato de su cuñado.
Así que se quedaron allí pendientes hasta que lo exoneró un juez. Nunca más se volvió a saber nada, nunca más se volvió a decir nada, pero recuerda, Raúl no era una perita en dulce. Él fue responsable de importar a este país leche contaminada en 2009, ¿sí? Perdón, fue responsable de importar leche contaminada y el caso estalló en 2009. Pues mi querido Paco, nada más una precisión, creo que no fue Noroña, fue Félix Salgado Macedonio el que recientemente le recordó en el Cierto, mira, Senado a Claudia Ruiz Massieu sí fue el que... esto del asesinato de su padre, ¿no? Sí, no, discúlpame, tienes razón, fue Félix Salgado Macedonio de Guerrero quien la detuvo y le dijo, sí, así que mi apunte estaba mal, pero no, todo lo demás es correcto, ¿sí? Así Oye, que Paco, en ese contexto, mira, los salinistas han salido a la calle a lanzarse con uno contra Lito y otro contra Alfredo del Mazo Maza. oye Paco, para cerrar este segmento tan interesante que se consigue cuando tenemos el análisis de alguien con larga trayectoria que lleva ahora sí que punto por punto lo que ha ocurrido en nuestro país por décadas y que has escrito libros incluso acerca de estos juniors. Déjame preguntarte tu opinión acerca de lo que exhibe ayer Laida Sansores en el martes del Jaguar. Resulta que Ricardo Monreal es otro o presuntamente otro de los brothers de Alito. Ricardo Monreal exhibido por ser literalmente un traficante o presunto traficante de influencias para beneficiar a Alito, con quien pudo negociar la derrota del PRI, del PAN, del PRD en Zacatecas y la victoria de su hermano David. Dame tu opinión acerca de esta historia de traiciones, filtraciones y arreglitos en lo oscurito. Vicente, ¿recuerdas? Hace como 2 meses platicamos y te dije, Ricardo Monreal labró su salida de Morena hace por lo menos 2 años, todavía no sale ciertamente, pero hace 2 años él ya había empezado a labrar su salida de Morena. Él sabe que Morena nunca va a ser candidato presidencial, nunca va a estar arriba de ninguno de los precandidatos actuales. No tiene capital político, pero es un negociador hábil. Negoció la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ahora sabemos que también Álvaro Obregón. Sandra Cuevas no tenía ese capital, pero él fue alcalde o delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad de México y tiene unas ambiciones larguísimas. Sabemos ahora que negoció la gubernatura de Zacatecas para su hermano y sabemos que Alito jugó contra el PRI. Sí, ya lo han dicho quienes participaron en esa elección. Nos engañó, nos entregó. Ricardo Monreal Ávila tiene ambiciones largas. Hace 2 años tuvo muchos acercamientos con Movimiento Ciudadano. Ahora sabemos que también los tuvo con Alito Moreno. Su salida de Morena está muy cantada. Sus alianzas, es un hombre muy oscuro. Es un hombre que al que nunca le va a alcanzar nada. Se siente igual que todos los políticos en este país, un predestinado, un iluminado. Mira, alguna vez me platicaban hace 2 años en el Senado que salía en las madrugadas, porque allí dormía, salía en las madrugadas y en el salón de plenos actuaba prácticamente como presidente de la República, es decir, ya había enloquecido políticamente hablando con la idea de ser presidente de la República. En esa época me habían comentado que ya había reunido los primeros 2.500 millones de pesos para el arranque de su campaña, pero yo metido como estaba en otro libro o como estoy, no he seguido ese hilo, pero eso me platicaron. Ahí están, salían las madrugadas al Senado, se paraba en el atril y a sus discursos o a posar como futuro candidato presidencial. Sí, otro predestinado. Sí.
siempre lo ha soñado, lo ha querido y es capaz de traicionar al presidente, pues claro que sí, ya lo vimos, traicionar a Morena, ya lo vimos. Puede discutir lo que sea, pero ya lo dijo la gobernadora, ahí están los audios para quien los quiera, para las autoridades, claramente. Así que ese es el Ricardo Monreal, ¿sí? Un hombre negociante de poder, un hombre que hace mucho, mira, lo dijo ayer la gobernadora, el Ricardo Monreal de ahora no es el mismo que el Monreal de hace 26 años. Es diferente, claro, tiene otras ambiciones, antes no tenía claro que podía llegar a la presidencia, o por lo menos a la candidatura presidencial, hoy piensa que sí, tiene fichas para negociar, y va a negociar hasta que pueda, Vicente? Pues, ¿qué te parece, Paco, si te invito por ahí cuando puedas, cuando te dé tu agenda, ya sea en Sin Censura Nocturno hoy o mañana nuevamente en el programa, para hablar del caso, por mero trámite de tiempo, para hablar del caso de Felipe Calderón y de García Luna, no menos importantes los temas después de la declaración de Adán Augusto López Hernández y hoy del presidente en la mañanera, y lo que estoy viendo que sube a redes Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, porque los fiscales están presentando más pruebas contra García Luna. ¿Qué te parece si te invito, si puedes, y seguimos hablando sin censura, Paco? No, pero claro, Vicente, ya sabes que a la orden, ya sabes que a la orden tú me dices, hoy a la noche, mañana platicamos, pero mira, nada más una para dejarle a la gente. Recuerda que García Luna, dentro de sus limitaciones, era un hombre astuto para el crimen. En complicidad con Felipe Calderón, ellos hicieron que los cárteles de la droga les pagaran una cuota por la exportación de acero a través del puerto Lázaro Cárdenas. Ellos hicieron que los cárteles de la droga les pagaran una parte de la extorsión a los aguacateros y otra parte de la extorsión y de los negocios alternos a la minería de este país. Así que lo de las armas, pues ahí está. Pues platiquemos esta noche, si te parece. Ya me está dando luz verde la querida Ceci Vega, quien produce y coordina ambos espacios Sin Censura. Si te parece, nos vemos esta noche en Sin Censura Nocturno, pero te pido por favor que cerremos invitando a la gente para que vea tus publicaciones en redes sociales, en donde, como digo yo, dejas la víbora chillando, maestro. Vicente, bueno, pues ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y estamos pendientes, y mira, el salinismo nos va a dar de aquí a enero y de aquí al 2024 mucho de qué hablar. Miren, desafortunadamente perdimos la conexión con Vicente, pero bueno, aprovecho para saludar a Paco Cruz y para agradecerle también por esta. Mire, no dejo yo de escribir lo que está planteando Paco. Usted sabe perfectamente que yo redacto los encabezados y las descripciones de todos los clips que hacemos aquí en Sin Censura. No dejo de escribir porque hay una serie de datos que ha presentado Paco, y pues Paco, te saludo con mucho gusto. Ya está de vuelta Vicente, regresamos con Vicente Serrano. Gracias, Toño, sé que andas a 1000 por hora. Te mando un abrazo, Paco, quedamos al pendiente y nos vemos y nos escuchamos esta noche en Sin Censura Nocturno. Sí, Vicente, un abrazo para Toño, un abrazo para todos, gracias. Cuídate. El maestro Paco Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte, hablando con nosotros sin censura, y le prometo que esta noche también se va a poner candente el programa.